Muy buenas noches, yo soy David Castro y esta es la programación El Dios Desconocido. Y hemos estado ya por varias semanas compartiendo acerca de la gran importancia de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. En el eterno propósito de Dios que ha existido desde antes de la fundación del mundo. Dios a aquellos que han nacido de nuevo, los redimidos por la sangre de Jesús y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, los que han sido hechos nuevas criaturas y las cosas viejas han pasado, para ellos Dios tiene una nueva vida que se llama la vida en el Espíritu. Y por eso, en el momento que tú y yo nacemos de nuevo, Dios viene a poner y a morar su espíritu en nosotros para que podamos vivir esa vida en el espíritu. Cuando tú y yo nacimos, heredamos la muerte, la maldición de la muerte eterna de Adán, y el espíritu de Dios no estaba en nosotros cuando nacimos y salimos del vientre de nuestras madres. Pero en el nuevo nacimiento, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, somos hechos nueva criatura. Nacemos de nuevo espiritualmente. Y en ese nuevo nacimiento, Dios pone su espíritu en nosotros. No para que simplemente podamos decir, yo soy espiritual porque el espíritu de Dios está en mí. No, Dios pone su espíritu en nosotros para que ahora nosotros vivamos la vida en el Espíritu, del Espíritu, por el Espíritu. Y esa vida del Espíritu es una vida de libertad. Ahora, es importante entender libertad de qué. En Gálatas capítulo 5, el versículo 1 y 2 y 3, nos habla muy claro acerca de permanecer firmes en la libertad que hemos recibido en Cristo. Déjame leer estos 3 versículos y entonces vamos a hablar un poquito de qué es que Cristo nos ha hecho libre. Versículo 1 de Gálatas 5. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces, vamos a tener un entendimiento claro de qué es que Cristo nos hace libre. Porque como te he dicho en otras ocasiones últimamente, en el mundo religioso, en el cristianismo religioso, cuando se habla de ser hecho libre, cuando se habla de la libertad en Cristo, a los religiosos no les gusta esa palabra. No, eso se les paran los pelos de punta y no quieren hablar de libertad, porque enseguida lo que dicen y piensan es, si tú vas a vivir libre, eso significa que vas a hacer los deseos de tu carne, los placeres de tu carne y a vivir haciendo lo que te da la gana. En otras palabras, en un libertinaje carnal. Mis amados, eso no es lo que Pablo fue inspirado a escribir cuando él dijo, es para libertad que Cristo te ha hecho libre. Permaneced firme y no dejéis que nadie ni nada te ponga en un yugo de esclavitud otra vez. Permanecer libre es permanecer y tener entendimiento de qué es que estoy libre. Lo primero que tú estás libre en Cristo es de la maldición eterna de la muerte. Lo primerito, cuando tú naciste, tú y yo nacimos con una condenación eterna de muerte. Romanos 5:12. Por la transgresión de uno, el pecado y la muerte pasó a todos. La muerte espiritual, separación del hombre con Dios. Entonces, tú y yo nacimos con una
condenación por causa del pecado, llamada muerte eterna. Jesús muere en la cruz del Calvario, carga nuestra iniquidad, transgresión y pecados en su cuerpo. Él es resucitado y justificado en el Espíritu y resucita. En los méritos de Jesús, en su sacrificio, Él es nuestro redentor y nos redime de esa condenación de muerte eterna. Y ahora, por fe en nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, nosotros nacemos de nuevo, somos hechos nueva criatura, las cosas viejas pasan y ahora el Espíritu es vivificado y el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y hemos sido hechos libres de la condenación eterna de muerte y ahora tenemos vida eterna. Escuchen, vida eterna no es un premio que te ganas cuando Jesús viene. Vida eterna no es algo que vas a recibir cuando llegues al cielo. No, esa ha sido la mentira y el engaño de los religiosos. La vida eterna Dios te la da en el momento que tú naces de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que creyese en Él no perezca, no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que va a tener, tenga presente vida eterna. Entonces, en Cristo hemos sido hechos libres de la muerte, de la condenación eterna de muerte espiritual. Y en Cristo recibimos en el momento que nacemos de nuevo vida eterna. Y quiero decirte algo más. Y aquí donde los religiosos de verdad salen sacudidos y brincando y rugiendo los dientes. Esa vida eterna que Dios te da cuando tú naces de nuevo es para siempre. Esa vida eterna en tu espíritu, No estamos hablando de vida eterna en la carne ni en el alma. Estamos hablando en tu espíritu. Esa vida eterna en tu espíritu es lo que es eterna. Jamás tú puedes otra vez estar bajo la condenación de la muerte, de la separación. Jamás. Con una ofrenda para siempre, Dios arregló el problema de la condenación del pecado, que es la muerte eterna. Y ahora tú tienes vida eterna. Entonces, lo primero que somos hechos libres en Cristo es de la muerte eterna y ahora tengo vida eterna. Y entonces Pablo dice, mantente firme en esa libertad. No dejes que nadie venga a engañarte y hacerte pensar que porque hiciste esto ya perdiste la vida eterna. Tienes que nacer de nuevo otra vez, tienes que reconciliarte otra vez, tienes que venir al frente, tienes que bautizarte otra vez. Yo conozco gente que se han bautizado 6, 7 veces porque cada vez vienen otra vez a adquirir lo que perdieron. Eso es religión, eso es hechicería, eso es diabólico. Eso va en contra del eterno evangelio, del eterno propósito de Dios que ha existido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en Gálatas capítulo 5, la exhortación es, no dejes que nadie te meta en esclavitud otra vez. Tú has sido hecho libre de la muerte y tienes vida eterna. Segundo, algo más, que somos hechos libres en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, cuando tú y yo aceptamos por fe a Jesús como Redentor y Salvador y nacemos de nuevo y somos hechos nuevas criaturas, también en ese momento somos hechos libres de la obligación de tener que guardar mandamiento o vivir bajo la ley del antiguo pacto. Porque ahora estamos en el nuevo pacto. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Y el nuevo pacto no está basado en la ley, ni en los mandamientos, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el octavo. En ninguno. El nuevo pacto está todo gira alrededor
de la ley eterna de Cristo, que es la ley del amor. La ley del amor. Esa es la ley del eterno reino de Dios. La ley del amor existía antes de la fundación del mundo. La ley de la gracia y de la verdad existía antes de la fundación del mundo. Esa es la ley del amor. Cuando Jesús dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, Él no está hablando de las dos tablas de la ley y de los mandamientos del Antiguo Testamento. Él está hablando del mandamiento del amor, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley del nuevo pacto. Entonces, en Cristo hemos sido hechos libres de la obligación de vivir bajo la ley, observando y guardando la ley, no comiendo o comiendo, no vistiendo o vistiendo, o no. Eso es ley, eso es legalismo. En el nuevo pacto, los nacidos de nuevo, en Cristo Jesús hemos sido hechos libres. Y Pablo dice, mantente firme. No dejes que nadie te meta en la esclavitud de guardar mandamientos. Vienen con un palabrerío de que una religión fue la que cambió el día y que esto y que lo otro. Eso es pura filosofía y palabrería de hombres. Eso no tiene nada que ver con el evangelio eterno. Nada. Porque el nuevo pacto no es la vida de ley, es la vida del Espíritu. Dios dijo, yo voy a hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es que yo voy a escribir mi ley de amor en los corazones y en la mente de los hombres. Y entonces el Espíritu que va a estar en ellos, el Espíritu los va a guiar en toda verdad. El Espíritu va a ser el consolador, la ayuda idónea, el que los va a dirigir. Pero déjame leerte algo más que dice aquí Gálatas 5. Porque esto es importante entender. Entonces, ya te presenté las dos cosas más importantes que Cristo te hizo libre. Sigamos leyendo. Versículo 4, Gálatas 5. De Cristo os habéis separado. ¿De quiénes se han separado de Cristo? Los que quieren vivir bajo la ley. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por medio del Espíritu, ahí está, ¿ve? Por medio del Espíritu, no la ley, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Ahí está la palabra amor. Fe que obra por amor, no fe que obra por guardar ley, legalismo, mandamientos. Pablo está diciendo, circuncisión y no circuncisión no tiene ningún valor, porque estamos ahora en el nuevo pacto. Ahora estamos en el eterno propósito del reino de Dios. Y en el eterno propósito de Dios, la ley no tiene lugar. No las tablas de ley, el guardar, el observar. Que si te pones esto, que si no te pones, no tiene valor. Que si comes esto, que si no lo comes, no tiene valor. Que si te vas aquí o vas allá, no tiene valor. Todo eso es legalismo. Todo eso es diabólico para no dejarte vivir la vida del Espíritu. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Nada de eso tiene valor. Nada. Lo que sí tiene valor es la justicia que se lleva a cabo por fe en el amor. Vamos a seguir leyendo. En este contexto de vivir libres y no ser esclavos otra vez. Sigamos leyendo. Versículo 5. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. En otras palabras, vivir por la ley no vino de parte de Cristo. Cristo no te llamó a vivir por la ley. Cristo te llamó a vivir por el Espíritu. Cristo te llamó a vivir amando a Dios y amando a tu prójimo.
Versículo 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba, nota como Pablo llama aquí los que están predicando ley y circuncisión, vienen a perturbar, llevará su castigo quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ahora mira lo que dice el versículo 12 y 13. Esto es poderoso. Ojalá los que os perturban también se mutilaran. Porque vosotros, hermanos, a libertad, ahí está otra vez, hablando de libertad, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos, ¿ve? Ahí viene el servir, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, la ley de Cristo, cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Ama a Dios de todo corazón, a tu prójimo como a ti mismo. En estos mandamientos está toda la ley. Ese es el mandamiento de Cristo. Esa es la ley de Cristo. La ley del amor, no las dos tablas, no los 680 y pico de mandamientos del Antiguo Testamento. No, es la ley del amor. Y entonces ahora aquí Pablo, inspirado por el Espíritu, dice, mantente fiel, mantente en libertad, no te dejes esclavizar otra vez por guardar ley y legalismo. No, al contrario, en amor, servir los unos a los otros. Escucha lo que te voy a decir. Es imposible servir al prójimo, amar al prójimo, si tú estás usando en tu vida a la ley como medida, como regla, como estándar. Porque Jesús dijo, en la medida que tú juzgas, tú serás juzgado. Entonces, si tú estás usando la ley, el legalismo, para juzgar a tu prójimo, tú no puedes servir a tu prójimo en amor. Los dones del Espíritu que están en 1 Corintios 12, ahí habla muy claro que el Espíritu Santo reparte como Él quiere los dones para el servicio del uno al otro, el servicio mutuo. Los dones no son para promover al pastor o al evangelista o al apóstol o el profeta. Los dones no son para grandes eventos, espectáculos y videos y fotos en los medios sociales como se ve todos los días hoy en día. Los dones Dios los ha dado por el Espíritu para que en el amor del nuevo pacto, en la ley del amor, esos dones que Dios te da, tú los usas para servir a tu prójimo. Y vuelvo a decirte, es imposible servir al prójimo de acuerdo al eterno propósito de Dios con la ley del amor cuando tú estás usando los mandamientos. Yo te lo puedo decir porque lo he vivido en carne y sangre. Yo nací en la iglesia. Mi papá era pastor y líder de una denominación muy legalista. Mucho énfasis en los 10 mandamientos, en uno de ellos específico. Y yo recuerdo desde niño que a mí me decían, no te juntes con aquel porque aquel no guarda esto, no hace esto y es mundano y no puede, que son mala influencia, son malos. No podíamos servir al prójimo porque ya lo habíamos juzgado como que no servían mal. ¿Por qué? Por la ley. Los maestros en la escuela que yo fui, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, escuela cristiana, esos maestros nos enseñaban odiar, no juntarnos, no contaminarnos con tal y con este y con el otro. ¿Por qué? Porque usaban la ley como la medida. La ley era la regla para medir, era la ley, no era la ley de amor.
Vuelvo a decirte, es imposible servir a tu hermano si no lo sirves con la ley del amor. Ofender. Jesús dijo, es inevitable que te vas a ofender. ¿Sabe por qué una persona se ofende tan rápido? Porque es muy legalista. Entre más legalista una persona es, más rápido se ofende, más rápido acusa, juzga, condena, separa, se pone rojo en la cara, cambia el semblante. ¿Por qué? Porque no saben cómo servir en la ley del amor, que es la ley del Espíritu, es la ley del nuevo pacto. Entonces, tengo que terminar ya, pero les someto ese versículo. Gálatas 5, versículo 13. Déjame leerlo una vez más para terminar. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si estás bajo el yugo y la esclavitud del legalismo, es imposible servir a tu prójimo en amor. Solo puedes servir a tu prójimo cuando eres libre, libre, y estás firme en quien tú eres en Cristo, firme en servir a Dios por amor y en servir al prójimo por amor. Mañana en la noche continuaremos en Gálatas capítulo 5, 7:30 hora central de Estados Unidos. Aquí estaremos de nuevo en esta programación El Dios Desconocido. No olviden nuestro canal de YouTube, Pastor David Castro. Empuja donde dice videos y ahí salen todos los videos que hemos grabado en estas 9 series acerca de el Dios desconocido. Hasta mañana en la noche. Son bendecidos con toda bendición espiritual y riquezas espirituales en Cristo Jesús. Muy buenas noches.